¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche tenemos un programa con varios contenidos, algunos de ellos que van a reflejar una coyuntura realmente dramática como la que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario. Y también vamos a hacer un recorrido por aspectos culturales, vamos a estar también en la historia y bueno, y vamos a estar pensando en los medicamentos, un bien social muy interesante. Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches a la audiencia. Y vamos a estar cerrando, Héctor, si te parece el programa, con una cantante santafesina, folclórica, pero también se ha animado a otros géneros. Así que será un gusto poder charlar en el cierre del programa con alguien que muchos de ustedes quieren mucho. Así que dejo la incógnita porque se van a sorprender muchos. Bueno, y muchas veces nosotros hablamos del padre de la patria. Esta noche vamos a hablar de la madre de la patria. Y en realidad esto es un hecho objetivo, mucha gente no lo conoce y me parece muy interesante. Con un historiador vamos a estar abordando esta cuestión que tiene que ver con, bueno, con la semana que terminamos de transcurrir, semana en donde no pudimos festejar tanto porque, bueno, estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Los auspicios, y en instantes vamos a estar con Emiliano Mesa, que es el dirigente de ANRA. Ya estamos con ustedes. Bien, Emiliano Mesa, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Estábamos pensando en lo siguiente, ¿no? En una situación sanitaria muy compleja, ya en estas horas, anoche, hoy a la mañana, hoy al mediodía también, se podía observar en distintos puntos de la Argentina una situación muy compleja, imposibilidad por momentos de atender a la gente que está demandando el servicio de salud. Pregunto, ¿hoy se consigue una cama en Santa Fe? Bueno, una situación, como bien está reflejando, muy complicada. La saturación es lo que todos queríamos evitar y es lo que está ocurriendo en este momento. Un sistema sanitario para saturarse no tiene que estar en un 100%, arriba del 90%, arriba del 95%, dependiendo de la cantidad de camas con que cuenta el sistema, ya se puede hablar técnicamente de una saturación. La primera complejidad aparece con los pacientes que tienen que ser derivados en un hospital grande, como puede ser un hospital Iturraspe, un hospital Cuyen, de la misma sala de internación, colegas que tienen 4 o 5 pacientes con posibilidad de necesitar una cama de terapia y hay 1 o 2 camas disponibles. Esto se complejiza más aún todavía cuando la derivación tiene que ser desde algún pueblo, de alguna localidad cercana que no tiene terapia, en donde a veces se dificulta, en donde tiene que haber justamente una logística armada para saber específicamente en qué lugar hay una cama y ese paciente poder destinarse a ese lugar sin que tenga demoras más amplias que la del traslado mismo. Esto ha hecho que en estas últimas horas, en estos últimos días, pacientes tengan que trasladarse de una ciudad a otra, incluso desde el mismo Rosario, que es justamente la ciudad que más cama tiene en la provincia. Bueno, realmente dificultades muy importantes. Estamos viviendo el momento que tanto queríamos evitar. Veníamos escuchando desde hace varias semanas al director del Iturraspe advirtiendo esta situación y uno se plantea, en el momento en que estamos, ¿llegaremos a la posición de que los médicos tengan que decidir quién va o no a respirador? ¿Estamos ante esa situación? Bueno, a ver, nosotros estamos frente a esa situación en este momento. Nosotros hemos vivido situaciones desesperantes de colegas que nos dicen, yo me preparé para esto, pero es muy difícil cuando tengo 4 o 5 pacientes tratar de estabilizar al máximo porque tengo una sola cama. Tengo que elegir y optar cuál de estos pacientes es el que va a pasar y ver si los otros los puedo derivar. Y el punto es a dónde los derivo. Genera realmente una angustia muy importante. Esto sumado a algo que no nos esperábamos, y es que en las terapias, en este momento, el rango etario se redujo muchísimo. Por supuesto que si estábamos hablando de pacientes añosos internados, esto también iba a ser complicado, pero la realidad es que hoy tenemos pacientes de 40, 45, 50 años internados y eso genera mucha angustia, mucha tensión, mucho estrés en un personal de salud que ya está desahuciado
a partir de la actividad que viene desarrollando desde un principio de la pandemia, con continuidad y prácticamente sin descanso. Emiliano, te quiero preguntar lo siguiente, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días, incluso aquí en la provincia de Santa Fe, si el grupo de negacionistas, en todo caso, esos llamados médicos por la verdad, realmente terminan influyendo en la conducta de la sociedad. ¿Qué pensás vos, digo, desde ese punto de vista? ¿Qué impacto han tenido, por lo menos, en los jóvenes o en la gente de edad intermedia, esta idea de que en realidad la pandemia no existe? Bueno, Héctor, a nosotros nos causó mucho dolor y profunda indignación esta situación en la provincia. Nosotros desde fin de abril venimos pidiendo aumento en las restricciones a partir de que las variables que se pueden controlar para esta pandemia, poder reducirla, que son vacunas, van llegando a cuentagotas por un problema internacional que todos conocemos. A partir de que el sistema de salud no se puede expandir más, las restricciones, el limitar los contagios es lo que en este momento puede llegar a darnos un poco de oxígeno. Bueno, en ese contexto en donde estamos pidiendo esto, en el contexto en donde fallece, por ejemplo, ahora durante el fin de semana, el día viernes más concretamente, nuestro compañero Ricardo Castañas, médico de Hospital Sayago, delegado también nuestro, un grupo de negacionistas que dicen que la pandemia no existe, y otras tantas sarta de barbaridades que no tienen sustento científico, realmente causó profunda indignación. Ante esta situación nosotros dijimos tenemos que ser coherentes, tenemos que hacer una denuncia, la hicimos en la Fiscalía, incluso después de esta convocatoria que habían realizado, convocatoria a no utilizar barbijo, convocatoria a no respetar distanciamiento, a no respetar las normas. No se trata de un grupo que tiene ideas y que hay que, como cualquier grupo, respetar esas ideas. Estamos hablando de un grupo que contradice a la ciencia y que contradice e insulta el esfuerzo que están realizando nuestros profesionales y tanta gente que se está cuidando. Contradice el sentimiento de tanta gente que hoy tiene una pérdida en su familia, contradice la situación que estamos padeciendo los profesionales de la salud, que estamos en la trinchera. Sí. Bueno, esto motivó esta denuncia, las detenciones que ocurrieron el día martes, cuando se manifestaron a las 3 de la tarde en el Monumento a la Bandera, y lo que estamos proponiendo ahora a la Fiscalía es que de mediar algún tipo de sanción comunitaria la realicen en algún medio hospitalario. Si verdaderamente son profesionales de la salud, que la realicen en algún medio hospitalario, realizando alguna actividad vinculada con el COVID. Bien, por último, preguntarte en la situación en la que estamos. Quizás es la pregunta más difícil, el frío todavía no ha llegado y uno ve que de aquí hacia adelante las cosas pueden llegar a complicarse y mucho. ¿Cómo lo están viendo ustedes a este panorama? Bueno, en el día de ayer tuvimos récord de cantidad de casos con terapias saturadas, con un sistema de salud desbordado y un sistema de salud saturado. Si alguien tiene oportunidad visada para arriba, con lo cual todavía estas medidas no han impactado en el sistema sanitario. Es realmente un desafío para las autoridades el ver qué es lo que van a hacer para continuar los cuidados, qué medidas van a sostener para que esta situación no empeore. Muy bien, Emiliano, muchas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias. Bien, Emiliano Mesa, el secretario general de AMRA, planteándonos esta situación dolorosa, por cierto, para muchos profesionales de la salud. Yo he estado en contacto con varios de ellos, están realmente indignados con lo que ha pasado, con estas declaraciones públicas del grupo de negacionistas que se planteó la situación de que la pandemia es una mentira. En la situación en la que estamos, vale bien la pregunta, ¿habría que haber tomado medidas antes? Y sí, uno por ahí intuye que las medidas tendrían que haber llegado antes, pero estamos
hablando del diario del lunes en este sentido. La situación hacia adelante va a ser compleja. Lo que estamos haciendo ahora, esto de cuidarnos, de salir lo justo y necesario, se va a ver reflejado de acá a 5 o 10 días. Todavía falta toda esa camada de gente que se ha contagiado 10 días atrás, donde hoy es preocupante porque las terapias están casi, para no decir colapsadas. Bien, y después de la pausa nosotros vamos a estar conversando y tratando de imaginarnos cómo va a ser en la pospandemia desde el punto de vista del sistema productivo, desde el punto de vista de la creatividad de los científicos. Vamos a estar con Javier Lottesberger, que es el secretario de Coordinación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral. La pausa. Bien, y le damos la bienvenida a Javier Lottesberger, el secretario de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional del Litoral. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, sabemos que está en marcha un foro llamado Foro Capital. Es una experiencia que ustedes vienen realizando ya desde hace unos años a esta parte. Y decíamos antes del corte que en realidad la discusión de estos temas y en todo caso el intercambio que se genera desde el conocimiento y desde las empresas empieza a diseñar, si se quiere, el futuro de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, estamos comenzando la 14ª edición ya del Foro de Capital para la Innovación, que es una actividad que llevamos adelante 20 instituciones de Santa Fe y la región, justamente haciendo esto, tratando de buscar un espacio para que las empresas incipientes, los startups, las empresas que están comenzando fundamentalmente de base tecnológica, encuentren un socio inversor, un socio capitalista que pueda ayudarlos a desarrollar la industria. Y sí, la verdad que es una forma de apostar a futuro, buscando nuevos espacios, nuevos lugares, nuevas formas, para que los emprendedores que ya tienen una empresa funcionando, que tienen ya una idea bastante moldeada, puedan justamente buscar a alguien que los ayude a potenciar su negocio. Javier, diste en la tecla, porque cuando hablaste de startup en el foro anterior, el 13º, bueno, ya había muchas de estas empresas en nuestra región y en el propio Santa Fe en desarrollo y ya con socios. ¿Qué es lo que pasa en otros rubros? ¿Cuáles son los otros rubros a explotar? Mira, nosotros ahí estamos, este año estamos con empresas tecnológicas, científicas y culturales. Hay una muy buena cantidad de proyectos culturales en la ciudad, en la zona. Y la idea es buscar la mayor cantidad de empresas que estén funcionando ya, que sean startups que tengan ya alguna facturación mínima, que su producto mínimo viable esté verificado y de esa manera poder ayudarlos a potenciarse y poder avanzar en esto. Entonces, hoy esta convocatoria estamos enfocados en esas 3 verticales. Eso no impide que a lo mejor otras empresas se puedan ver, pero bueno, por supuesto las TICs, las que tienen que ver con alimentos, las que tienen que ver con farmacia o con biotecnología, son empresas de interés para este foro. Hay un tema que me parece también importante, no solamente está la universidad, hay otras instituciones de la organización social, están el propio Estado. Digo, por ejemplo, el Estado provincial, el Estado municipal, incluso ha estado en el lanzamiento un ministro del Poder Ejecutivo Nacional, y esto representa evidentemente un compromiso de características institucionales muy importante, por lo menos en el sentido de encontrar las palancas y el apoyo para el desarrollo. Sí, además es un lugar donde estamos públicos y privados, hay empresas, hay asociaciones para el desarrollo, bueno, este año se sumó CITES Impulsa y Argempia, que es una incubadora de Avellaneda. Sí, el Estado tiene una fuerte presencia, justamente estuvo el ministro Culfas en la apertura. Bueno, el gobernador por un problema de conexión no pudo estar, pero también estaba presente el gobernador, el intendente de la ciudad de Santa Fe, la intendencia de Esperanza, con una fuerte presencia del Estado, pero también con los entes privados, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, todas instituciones que básicamente apuestan fuerte a esto, a buscar nuevas empresas. No hay forma de desarrollar nuevos trabajos si no generamos nuevas empresas. Y lo bueno de este foro es que está muy consolidado, que todos pensamos lo mismo, todos trabajamos para
para lograr esto, ¿no? Para buscar empresas que puedan consolidarse. Bien, uno piensa por ahí en la ciudad y en empresas tecnológicas de la ciudad, pero ¿qué es lo que sucede? Esto te da la posibilidad a que una empresa en un lugar remoto de la provincia, en una localidad muy pequeña, esté haciendo negocios, y eso es más que importante. ¿Y qué papel juegan los municipios en este sentido para anexarse con ustedes? Mira, lo importante del municipio es que genere las condiciones para que en su lugar estos emprendimientos puedan funcionar. Muchas veces hablamos de empresas o emprendimientos que tienen, por ejemplo, una base de agroalimentos. Y ahí el municipio juega un rol fundamental a la hora de las aprobaciones de autorizaciones para funcionar, etc. También con el apoyo que hace para la generación y para el desarrollo del emprendedor. El municipio es fundamental a la hora de pensar en una estrategia de desarrollo local, porque el emprendedor tiene que afincarse primero en su lugar, pensando, por supuesto, en el gran mercado, pero tiene que estar afincado en su lugar. Y no necesitamos que vengan a Santa Fe a instalarse, o a Rosario, o a Buenos Aires. Lo que necesitamos es que estén en su lugar instalado, que su municipio les dé las condiciones para poder hacerlo en un parque industrial, que tengan la normativa como para que esto pueda hacer, que haya, digamos, lógica de apoyo a emprendedores y de ahí poder salir. Hoy nos dimos cuenta que era mucho más sencillo trabajar en forma remota, por más que sean empresas que produzcan bienes tangibles, no solamente servicios. Hoy se puede trabajar tranquilamente a distancia y no es necesario estar moviéndose. Lo que sí es importante que los gobiernos locales entiendan que hay que facilitarle el trabajo a los emprendedores. Y por eso nos interesa mucho que los gobiernos locales estén involucrados, porque son los que dan el paso inicial, digamos, le permiten esos pasos iniciales a los emprendedores. Ahora, el emprendedor cumple un papel determinante en todo esto. Digo eso porque por allí, independientemente de la creatividad que puede haber en el ámbito tecnológico, las empresas pueden tener iniciativas y, por otro lado, necesidades propias. Y a partir de allí requerir a la parte tecnológica que le resuelvan, en todo caso, algunos proyectos que tienen que ver con concretar objetivos. Desde ese punto de vista, ¿en qué papel se encuentra, en qué estado se encuentra el foro para que las empresas participen y planteen sus necesidades? Mira, el foro básicamente es un lugar donde se producen los contactos y donde se le da el soporte para que esto que vos bien decías se produzca. Los emprendedores tienen necesidades. No es necesario que el emprendedor sepa resolver un problema tecnológico, como vos decías. Para eso están las universidades, está el CONICET, que forma parte, está el INTI, que forma parte, y lo que nosotros hacemos es vincularlos con esas instituciones para que justamente puedan resolver sus problemas. Cuando hablamos de startup, como ya te decía, normalmente están en funcionamiento, pero muchas veces tienen problemas técnicos que resolver o tienen nuevos proyectos para encarar. Y el foro lo que hace es vincularlos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente desde la universidad, la vinculación? Pero esto es en un ámbito mucho más grande, con otras instituciones, como te decía, están la mayoría de las instituciones oficiales que tienen que ver con la ciencia y la tecnología involucradas. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, acercar la tecnología a esos emprendedores que tienen ganas. Algunos tienen ideas, otros tienen realmente proyectos ya cerrados, pero lo importante es que podamos juntarlos y lograr hacer realidad ese proyecto que el emprendedor tiene. Están transitando el 14º año de foro, y para aquel que está mirando la tele puede preguntar, bien, perfecto, en 14 años, ¿qué ejemplos podemos dar de empresas que han podido trascender en ese sentido? Mira, siempre usamos, bueno, hay varias. Hoy una empresa que para nosotros es un emblema, y es un emblema como universidad, es Lipomais, por ejemplo, que está en el Parque Tecnológico. Es una empresa que trabaja con nanobiotecnología, haciendo tecnología liposomal para la industria cosmética, alimentaria. Es una empresa generada dentro de un programa de emprendedores de la universidad hace 10 años, o menos de 10 años, y que hizo todo el camino, que en el foro consiguió inversores y que exporta a muchos países, tiene patentes internacionales. El año pasado, con un proyecto muy interesante de mercado de la carne,
el foro, al haber sido el primer año el foro virtual, consiguió hacer contactos con empresarios de México para empezar a hacer negocios en México antes que en Argentina, eran muy incipientes en Argentina, y bueno, digamos, son varias las empresas que pasaron. Bueno, hay empresas de servicios que están hoy instaladas en Europa, no recuerdo el nombre, pero es una empresa que hace todos servicios para gimnasios y demás, aplicaciones que ellos... después del foro se fueron a Chile, donde recibieron una primera inversión y luego se instalaron, bueno, en Argentina, en Chile y en España. O sea, hay muchos ejemplos y por suerte, digamos, ejemplos de gente de acá, de Santa Fe o de la región, porque nosotros trabajamos básicamente con la región centro, gente que normalmente además participa en las actividades porque es gente de carne y hueso que quiere contar sus experiencias, ayudar a los otros emprendedores para contarles, bueno, lo que significó el paso por el foro para ellos. Bueno, Javier, lo último que te queremos preguntar está vinculado a una cuestión que nos parece esencial. Y es el hecho de que las empresas lo que buscan también es un financiamiento de sus proyectos. ¿Cómo está la situación hoy, coyunturalmente, con todas las dificultades económicas, como para conseguir una participación del flujo financiero que le dé, en todo caso, la forma de palanca al desarrollo de cada proyecto? Hoy hay abierta nuevamente, por un lado, buena cantidad de líneas nacionales y provinciales para el apoyo a los emprendedores y a las empresas. Fundamentalmente, este vínculo empresa-sector científico-tecnológico. Yo creo que eso es importante porque fomenta que las empresas hagan innovación. Pero por otro lado, hay muchas aceleradoras, como la aceleradora Litoral, que está en Santa Fe, u otras aceleradoras nacionales y fondos de capital que están continuamente viendo proyectos. Porque hoy lo que estamos viendo es la necesidad de generar nuevos negocios. Negocios con otra visión, negocios globales, negocios que estén apuntando a la nueva realidad. Pero creo que muchas veces decimos lo mismo. No es el problema conseguir el financiamiento, sino que hay que tener buenos proyectos. Nosotros lo que tratamos de hacer con el foro es justamente eso, tener buenos proyectos, tener buenas ideas y buenos startups para que los fondos se interesen. Y bueno, creo que la situación es, dentro de lo que implica la pandemia, es bastante favorable, hay muchos fondos, hay muchas posibilidades de inversión. Y creo que con estas actividades y muchas otras que se hacen, favorecemos este vínculo para lograr este objetivo. Bien, Javier, muchas gracias por atendernos, que tengas buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Javier Lotesberger, entonces el secretario de Vinculación Tecnológica, planteándonos esta novedad. Bueno, novedad, es el 14º foro que se está haciendo, pero de cualquier manera yo creo que es una novedad el hecho de que se siga adelante. Muchas veces la gente toma, en todo caso, el camino de decir abandono la posibilidad de seguir adelante. Y este foro, en todo caso, habilita la perspectiva de nuevos proyectos. Por eso venía la pregunta respecto a qué resultado había dado en estos 14 años este foro. Y bueno, dio algunos ejemplos realmente interesantes de acá, locales, regionales, que han podido trascender la provincia también. Y sí, tienen trascendencia internacional. Bueno, después de la pausa vamos a estar conversando de la madre de la patria. Ya venimos. Bien, Daniel, sí. Todavía estamos en el último día del mes de mayo y nos parece muy interesante en todo caso aprovechar la fecha. La semana pasada estuvimos hablando de lo que significó el 25 de mayo, en estas condiciones tan particulares que nos está tocando vivir. Y me parece muy interesante, leí por allí, dentro de lo que son esas comunicaciones que hoy la tecnología nos permite, el teléfono, alguien que hablaba de la madre de la patria. Y decía, en todo caso, que España no era la madre de la Argentina, sino que la madre de la Argentina era una mujer, y era una mujer negra. Así que vamos a apoyarnos en el conocimiento de Mario Andino, historiador de aquí de Santa Fe. Mario, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Héctor. Esta vez nos vemos a través del audio, nada más. Claro, bueno, sí, es una comunicación telefónica, pero allí tenemos la imagen
de esta mujer que para muchos es muy desconocida y para otros evidentemente representa por lo menos el desafío de decir por qué es la madre de la patria. Sí, María Remedios del Valle, efectivamente. Yo diría que es una mujer que se la consideró ya por sus contemporáneos en el siglo XIX madre de la patria porque fue una de las escasas mujeres que participaron activamente en los frentes de batalla durante las guerras de la independencia. Particularmente ella formó parte de la expedición al Alto Perú, que comandaran hubo distintos comandantes, pero el más conocido fue Belgrano, y allí participó acompañando a las tropas, primero a su marido y sus 2 hijos, y luego con la muerte del marido y los hijos siguió enganchada en el ejército, como auxiliar. Era muy común que las tropas llevaran auxiliares. Algunos generales no permitían mujeres, otros sí las permitían como ayudantes, para hacer comidas, para, digamos, acompañar a los heridos, y bueno, esos servicios a veces daban lugar a que algunas de estas mujeres, este fue el caso, llegara incluso a tomar las armas y a participar en algunos encuentros, tipo guerrillas o esos encuentros laterales, digamos, ¿no? No tuvo comando de tropa, pero fue una soldado, se puede decir así, ¿no? Además de lo que podríamos llamar una enfermera, una cocinera, en fin, todo lo que podía hacerse, digamos, ¿no? Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Delfino te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? María Remedios del Valle, bien ahí estabas introduciendo vos el tema que ella se mete porque, bueno, sale a apoyar a su marido, a sus hijos, y bueno, queda un poco en soledad al morir parte de la familia, pero quedó dormida en la historia. ¿Qué es lo que hace que la volvamos a traer nuevamente y los jóvenes empiecen a conocer quién es esta persona? Porque en la época que estudiamos nosotros casi ni se hablaba de esta figura. Exactamente. Acá primero que hay 2 condiciones que revisar aquí. En primer lugar, la que más se le ha destacado es la condición de mujer en esta última etapa, digamos, ¿no? Estos últimos 10 años ha habido un crecimiento del movimiento feminista de las luchas de género, y la han jerarquizado o rejerarquizado, porque en otras épocas ya ocurrió, como su condición de mujer. De algún modo no es que no figurara, no, figuraba como una de las llamadas niñas de Ayohuma, esas mujeres que asistieron a los heridos y que en las estampitas de los manuales de décadas atrás se podían ver, justamente aparecían, igual que Mariquita Sánchez de Thompson, digamos, como las mujeres que colaboraron con la gesta de la independencia, o las damas de Mendoza bordando la bandera de San Martín, ¿no? Tareas más femeninas, digamos. Pero este caso particular es el de una mujer que llegó a tomar las armas, pero le une otra condición que no hemos dicho ahora. La otra condición es que era una parda, una mujer de raza negra, descendiente de africanos o afrodescendientes, como se los denomina ahora. Esta doble condición, digamos, de pertenecer a lo que eran las castas españolas inferiores, digamos, le otorga un doble sentido, porque además le suma la reivindicación justamente de las minorías étnicas. Casualmente el día de su muerte, el 8 de noviembre, se celebra el Día Nacional de los Afroargentinos y la cultura afro, justamente en homenaje a esta mujer, ¿no? Paradigmáticamente en esta doble condición que estamos comentando, ¿no? Mario, hay otro tema también muy importante que tiene que ver con la personalidad de esta mujer y que está relacionada a la coherencia de haber participado en distintas gestas patrióticas. Sí. Porque incluso ella, en el momento de las invasiones inglesas, juega un papel determinante dentro de lo que fue la defensa de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, después no tuvo ningún problema en presentarse ante Belgrano y plantearle la necesidad de ella ir a combatir. Bueno, Belgrano no la autorizó y ella en todo caso tomó una decisión de características personales y se planteó la lucha, ¿no? Sí, exactamente. Hay que también enmarcar esa cuestión. Hubo batallones de esclavos o de libertos, porque también había, vamos a aclarar, la condición de la negritud,
podía tener la condición de esclavatura, de esclavo, que era como llegaron al Río de la Plata, pero también había una condición de libertos que podía ser por méritos. Entonces muchos méritos se obtenían en la lucha. Por ejemplo, hay casos en la época virreinal donde se les otorgaba la libertad como premio. Por ejemplo, el virrey Ceballos tomó la ciudad de Colonia con batallones donde tuvieron gran protagonismo los negros, o otros participaron luego en el ejército de San Martín también. Esa era una condición, digamos, que en el caso de ella está poco claro cuándo pasó a ser liberta, es decir, ella no era esclava en el momento que oficia, digamos, aparentemente la empresa militar, digamos. Pero es cierto, tuvo su bautismo de fuego, digamos, como auxiliar en uno de los batallones en la segunda invasión inglesa. Y luego, después de esa experiencia, se ofrece inmediatamente en el ejército auxiliar que iba hacia el norte a llevar la revolución hacia el interior del virreinato, ¿no? Efectivamente, Belgrano no admitía mujeres, inicialmente, como lo testimonian algunos de sus oficiales, y ella se presentó igual, no solo para las tareas, justificó porque estaba su marido inicialmente, pero luego, después de perderlo, digamos, reanudó su énfasis en querer estar, y así participó y logró ser aceptada finalmente por Belgrano para participar del ejército, a tal punto que por su coraje, por su valor, por ayudar a algunos heridos, e incluso por haber estado capturada por los españoles en una de las derrotas que tuvimos en el Alto Perú, Huaqui, Vilcapugio y Ayohuma, fueron derrotas en el norte, ella hizo suficientes méritos como para ser designada capitán, que es un título honorífico, capitana. Sí. No es que tenía mando de tropa, ¿no? Pero fue como un reconocimiento al mérito, digamos, de lo que había hecho, ¿no? Mujer que se cargó de heridas, que fue azotada, que estuvo a punto de ser fusilada, y por alguna razón los españoles le perdonaron la vida más de una vez. Más tarde Rosas la nombra sargento mayor. Sí, la historia de ella termina muy tristemente, porque por empezar hacia 1820 aproximadamente, cuando culminan las guerras de la independencia y ya no salen expediciones desde Buenos Aires al interior, ya digamos la tarea independentista la está terminando Bolívar y Sucre en otra parte de América, empieza de a poco a reconocerse los méritos de aquellos que habían participado en la emancipación. Muy malamente, por supuesto, no estamos hablando de una época donde había estructuras asistenciales, había sí experiencias como la de los inválidos, que eran ayudados desde experiencia napoleónica, incluso había un antecedente, ayudar a los inválidos de guerra, a los heridos, a los que quedaban tullidos después de tantos enfrentamientos y no tenían con qué sobrevivir, ¿no? Entonces ella es encontrada mendigando en las calles de Buenos Aires por Juan José Viamonte, que había participado en la expedición del norte. Y bueno, la reconoce y pide una pensión para ella, que demora mucho tiempo en concedérsela, y es muy mínima, una retribución monetaria bastante escasa, digamos, ¿no? Pero la reconocen finalmente y recibe esa pensión. Cuando viene la gobernación de Rosas después, le hacen un aumento de esa pensión nombrándola sargento mayor, que era un cargo que le permitía tener un aumento considerable de la pensión, ¿no? Incluso ella incorpora el apellido Rosas a su apellido, porque hay una especial relación del gobernador de Buenos Aires con justamente los africanos descendientes en la provincia, ¿no? Por razones, digamos, políticos, ¿no? Ahí ya hay que pensar en otro tipo de razones que sería largo explicar. Pero lo concreto es que ella hacia el final de su vida tuvo esos reconocimientos y luego la historia, yo diría, la blanqueó, porque se recordaban a estas mujeres, pero no mencionaban mucho la condición de pardas. Recién fue reconocida, por supuesto, por, digamos, Madre de la Patria por sus contemporáneos, la menciona Mitre incluso como Madre de la Patria. Pero, ya te digo, no hay un poner de relieve esta doble condición de negritud y de mujer. Claro, ahí, Mario, hay una cuestión que me parece determinante, en todo caso, de cómo se fue armando la sociedad argentina. Desde principios hubo un ocultamiento de la historia de los afroargentinos. Así es. Y ese es un detalle fundamental, creo, a esta altura de los acontecimientos también, de enorme valor.
en el sentido de, bueno, de restablecer su condición de mujer, de su compromiso combatiente y de su compromiso con los intereses de la patria, ¿no? Que muchas veces están tan abandonados por otros contemporáneos. Sí, fíjate vos que un ejemplo te doy. Los afrodescendientes, hacia los primeros censos que se hicieron nacionales, 1869, luego uno en 1914, es decir, digamos, ubiquémonos en aquel modelo de la Argentina liberal, agroexportadora, la gran masa de inmigración que llegó, los afrodescendientes eran censados como trigueños, morenos, o sea, de algún modo había una especie de vamos a decirlo así en términos de imagen, suavizante del color, digamos, para que aparezcan como parte de una sociedad que se estaba modernizando con el aporte europeo. Entonces, de algún modo, no eran reconocidos ni siquiera en los censos como afrodescendientes, ¿no? A pesar de que había sociedades de negros, de ayuda mutua, algunos de ellos incluso llegaron a trabajar en el Congreso de la Nación, digamos, en alguna que otra ayuda política recibían, pero la mayoría de ellos pertenecían a los estratos bajos de la sociedad. Y la memoria los ignoró durante mucho tiempo, yo diría hasta la década del 30, donde empezó un rescate con el revisionismo histórico, con, digamos, un poco la revisión que hay de la historia argentina, a tal punto que en la década del 30, durante la etapa de la restauración conservadora, con gobierno de Justo, creo que fue, se designa una calle con el nombre de ella, casualmente, en homenaje, ¿no? O sea, un efecto un poco lejano y olvidado, pero ocurrió efectivamente en la década del 30. Con esto te quiero decir de que la memoria tiene unas extrañas vueltas a veces. Por ejemplo, en estos recordatorios que se han hecho desde el 2013 en adelante aproximadamente, donde se la ha exaltado más, nos olvidamos también de que hubo antes una reivindicación de ella. ¿Pero por qué? Porque las sociedades son así, a veces oscilan, se aproximan a una memoria, la olvidan, la relegan, la vuelven a reivindicar, porque generalmente está conectado con elementos de la realidad presente, ¿no? Que le dan un significado nuevo. Bien. Muy bien, Mario, muchas gracias por participar, por traernos este aporte tuyo respecto de esta circunstancia, que nos parecía de enorme trascendencia poder llegar a rescatarla. Bueno, sí, por supuesto que sí. Repito, la doble condición, la de las minorías raciales que fueron olvidadas en nuestra historia, o étnicas como mejor se les llama ahora, y la condición femenina que un poco está como uno de los movimientos más importantes a esta altura del siglo XX, ¿no? Bien, María Remedios del Valle, la madre de la patria reflejada en esta conversación con Mario Andino. Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches y hasta la próxima. Chao. Bien, después de esta conversación fructífera con Mario Andino, nos queda un tema muy importante, un tema que está relacionado con la coyuntura, con los problemas sanitarios que existen. Hay una preocupación del diputado Checho Basile en el sentido de poder establecer los precios máximos a los remedios que han pegado una escalada fenomenal y que prácticamente han impactado en los sectores más complejos, digamos, de la sociedad, fundamentalmente las personas mayores. En sí ha llevado adelante un proyecto que ha presentado en la Cámara de Diputados y que, bueno, nos va a estar comentando en unos minutos bien de qué se trata, que creo que le va a interesar a muchos, porque tiene que ver con los medicamentos y sus valores en sí. Sí, bueno, vamos a saludarlo a Checho. Checho, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, Héctor, Daniel, muy buenas noches. Y bueno, gracias siempre por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, te queremos preguntar qué es lo que plantea el proyecto. Bueno, sí, es una iniciativa, en realidad, que queremos también establecer esta idea de visualizar un poco el problema, ¿no? Hablar de precios cuidados de medicamentos implica atender primero a la accesibilidad del medicamento para personas mayores de 60 años, a eso está destinado. Precios cuidados ya existe en términos alimentarios. Lo que nosotros estamos proponiendo es que a raíz de un alto incremento desde el año 2020 a la fecha, los medicamentos han incrementado en su valor por encima del 40%, en algunos casos por encima del 46%, lo cual implica también un impacto muy fuerte en el bolsillo del sector de adultos mayores. Y en este sentido,
hablamos de un incremento mayor hasta de inflación y también de los ingresos de pensión y jubilaciones, lo cual hace cada vez más difícil de interpretar este tipo de situaciones, lo cual pretendemos armar este precio cuidados de medicamentos, de aquellos medicamentos de mayor comercialización, de aquellos medicamentos que son de uso continuo para enfermedades frecuentes, casos cardiovasculares o de movilidad, sobre todo en adultos mayores. Y en este sentido, intentar establecer el debate, de articular con una decisión clara política del gobierno de la provincia, de articular con laboratorios, con droguerías, con farmacias, inclusive con el propio laboratorio industrial farmacéutico, que es el LIF, que tiene producción propia, que pueda establecer también algún criterio de precios de medicamentos mucho más bajos, y obviamente que hace también a la necesidad de tener un bien de primera necesidad como es el medicamento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas santafesinos. Bien, teniendo en cuenta que en general son laboratorios los que establecen políticas de precios y después terminan, en todo caso, en su forma o en su cadena de distribución, de impactar en el resto de la sociedad. ¿Cómo van a hacer para controlar a los laboratorios? Yo creo que hay que sentarlo en una mesa, ¿no es cierto, Héctor? Como se hizo también en términos alimentarios, pero esos cuidados radican en la necesidad de un Estado presente que tenga la decisión clara de abordar este tipo de iniciativas. Sentar a los laboratorios implica que el Estado tiene una idea clara y que obviamente el mercado no va a regular quizás la totalidad de los productos, en este caso los medicamentos. Por eso insisto también en lo que es el valor del LIF. El LIF también puede ser una herramienta que pueda poner condiciones en el sentido de esa propia producción, donde el medicamento puede ser de menor costo, y también en esa articulación entre droguerías, laboratorios y farmacias, establecer, aunque sea pocos medicamentos o quizás en gran cantidad, que esa comercialización masiva pueda tener ese precio cuidado en algunos criterios y obviamente medicamentos de alta frecuencia. Bien, la conversación con Checho Basile, el diputado del Frente Progresista Cívico y Social. Vamos a hacer una pausa, ya estamos en la última etapa del programa Lo que se viene televisión. Ya venimos. ¿Cómo ha de ser? Debe ponerlo. Decíamos el momento cultural del programa, los últimos minutos. Gabriela Roldán, estamos disfrutando realmente de su canción y bueno, Daniel, presentala. Sí, le vamos a dar las buenas noches, la tenemos ya en imagen y por teléfono, los dos sistemas estamos utilizando. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Un gusto saludarlos, buenas noches a ustedes dos también y bueno, gustazo de volvernos a ver. Bien. Gabriela, la primera pregunta tiene que ver cómo comenzás, ¿cuál fue tu primer acercamiento al folclore? ¿A qué edad? Jovencita, porque papá y mamá consumían mucho folclore, era la época de oro del folclore, estamos hablando de los años 70, cuando era muy común escuchar en casa algún disco de folclore. Hablo de disco porque, bueno, estamos hablando de muchos años atrás, cuando todavía las redes sociales ni soñábamos que íbamos a tener la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo. Yo por el teléfono y mirándome por el otro teléfono, es una cosa de loco. La pregunta es, ¿cuál es el primer grupo o qué es lo primero que te recuerda de esa niñez? Y lo primero que me recuerda es haber cantado las canciones de guaraní, haber cantado canciones de los del Suquía, canciones de María Elena, un poco lo primero que se escuchaba aquí en casa y que se consumía mucho y que se cantaba mucho con mis tíos, que acompañaban con la guitarra en los momentos en que no teníamos las reuniones familiares, que generalmente eran los momentos de Navidad, de Año Nuevo, cuando nos reuníamos y teníamos la posibilidad de encontrarnos toda la familia Roldán junta. ¿Y eras la cantora en la escuela? ¿Eras o no? Siempre me tocaban algunos actos, siempre, pero bueno, yo creo que ese es el comienzo de descubrir, digamos, lo que a uno le gusta hacer y tener la posibilidad de empezar a hacerlo delante de gente, ¿no? De gente que no sea tu familiar. Y la verdad que yo siempre digo que la escuela es algo muy importante, te da esa posibilidad de
de empezar a mostrarte y de empezar a descubrir las cosas lindas que después a uno le van a llenar el alma. Bueno, pasó el tiempo, Gabriela, hoy, ¿qué estás haciendo? Que me parece lo más interesante, la gente que se entere en todo caso de en qué estás trabajando y por dónde pasa tu vocación artística. Bueno, un poco lo que hemos venido haciendo durante este tiempo de pandemia es tratar de frecuentar nuestro último disco, Intensa, que tuvimos la suerte de poder presentarlo en Cosquín en principio de 2020, el año pasado, antes de que tuviéramos toda esta cuarentena tan extensa, y haberlo presentado en Cosquín, haberlo puesto a consideración del público, y después, bueno, haberlo presentado aquí en Santa Fe al nuevo disco, hacer toda la presentación con todos los músicos que me acompañaron. Y después, bueno, presentarlo de la forma que lo pudimos hacer, obviamente ya no con la presencialidad y no con el público tirándote ese ida y vuelta, sino que, bueno, haciéndolo a través de la virtualidad, juntándonos con los músicos de otros lugares y haciendo videos para compartir juntos. En fin, yo creo que le hemos buscado la vuelta para no perder el contacto con la gente. Por supuesto que estamos añorando muchísimo todos aquellos que hacemos música, el hecho del contacto, ¿no?, con el público. Sé que aparte de folclore, bueno, has cantado tango, pero ¿vas a incursionar por ahí en alguna otra melodía? Tengo ahí en otro género, ¿puede ser o no? Sí, lo hemos estado haciendo en otros géneros. A mí me gusta mucho el tango, y en este último disco hemos compartido un tango con otra colega, lo hemos llevado al disco, pero también venimos haciendo algunas canciones que son canciones que yo siempre digo que tienen que ver con lo que a uno le gusta, con el sentimiento, con la pasión que uno le pone, y me he tomado el atrevimiento de acercarme a otro tipo de género, como es el pop, como es el género romántico, y aprovechando que bueno, siempre estoy rodeada de buenos músicos, he tenido la posibilidad de hacer temas de Paz Martínez, temas de muchos músicos que son de exquisitez en cuanto a la composición. Bien. Y bueno, me he dado esos lujitos. Bueno, Gabriela, yo te quiero agradecer. La idea era charlar un ratito con vos, hablar un poquito de tu niñez y de lo que venías haciendo, agradecerte estos minutos para con nosotros. Y voy a robarle a la nota un poco de tiempo porque quiero poner un video tuyo que me has pasado y que me parece más que interesante poner un pedacito aquí en el programa. Bueno, Daniel, agradecerte a vos, a tu colega también, y bueno, a disposición siempre. Pido disculpas por esta cuestión de que uno no maneja demasiado este tema de la tecnología, nos supera, y ya pintamos algunas canas, ¿viste? Y se hace complicado. Pero bueno, la idea era estar junto con ustedes y poder aprovechar para saludar a la gente de Santa Fe, bueno, a todo el público, aquellos que me vienen siguiendo desde hace mucho tiempo. Agradecerte, Daniel. Cariño y abrazo a la distancia, y quiero irme con algo de tu música, ¿eh? Un beso grande. Dale, un gusto enorme. Chao, hasta luego, buenas noches. Chao, hasta siempre. Hasta luego, Vamos a la música entonces. Un minuto, 30 segundos. Mirá lo que es este video, Quiero que compartamos un tramito. Gabriela Roldán y ese lugar tan particular, el Almacén Verona se llama. Verona, ahí en el norte de Santa Fe, un lugar pintoresco, por supuesto, y muy agradable como para compartir un buen momento. Por lo menos cuando superemos toda la situación que estamos viviendo. Cantor pueblero, lo pueden buscar en redes, el video realmente es fantástico. Bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Soy de los rumbos